¿Alguna vez han notado que el enojo los controla más de lo que ustedes se controlan a sí mismos? ¿Cuántas veces un grito ha destruido lo que construyeron durante años? Relaciones, confianza, su propia paz interior. Admitamos que es algo increíblemente doloroso. La mayoría de la gente está convencida de que el enojo es un enemigo al que hay que combatir, al que hay que suprimir. Pero la verdad es que puede convertirse en su maestro más estricto, pero a la vez más sabio, si saben cómo abordarlo. Este video no se trata de reprimir sus emociones, no, eso sería una utopía. Se trata de aprender a convertirlas en una fuerza capaz de cambiar sus vidas. Los maestros budistas han enseñado durante siglos que el camino hacia la libertad interior no reside en la lucha, sino en la conciencia plena. Precisamente hoy van a conocer 10 consejos sabios que les ayudarán no solo a controlar su enojo, sino a transformarlo en una fuente de paciencia, compasión y paz interior. Estas prácticas son tan sencillas que pueden empezar hoy mismo y notarán los cambios casi de inmediato. Vean este video hasta el final y entenderán cómo encontrar la calma dentro de ustedes, incluso en el momento más tormentoso. Y antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like y dejen en los comentarios una afirmación positiva. Por ejemplo, manejo mis emociones con sabiduría. Esta pequeña práctica reforzará su primer paso en el camino hacia la armonía. 1. El grito como señal para el autoconocimiento. El grito rara vez surge de la nada, siempre tiene sus raíces en lo más profundo del alma humana. Cuando una persona grita, no son solo ruidos fuertes, sino la manifestación de una tensión y un dolor acumulados que no han encontrado una salida durante mucho tiempo. En esos momentos, las emociones negativas entran en juego, como viejos conocidos que demandan atención. El autoconocimiento comienza justo aquí, cuando nos preguntamos, ¿de dónde viene este grito? ¿Qué hay detrás de él? Quizás es el miedo a no ser comprendido o una herida que se ha acumulado en el corazón durante años. A veces, el grito se escapa de forma inesperada, incluso en las conversaciones más pacíficas, como una señal, mira más a fondo. Y si empezamos a verlo no como un enemigo, sino como un espejo de nuestros conflictos internos, se abrirá el camino hacia la paz mental. Es en esos minutos cuando una persona tiene la oportunidad de tocar la sabiduría que antes estaba oculta bajo una capa de reacciones habituales. Hay quienes consideran que el grito es una manifestación de debilidad. Sin embargo, en él se esconde más fuerza de lo que uno puede imaginar. Puede convertirse en el impulso para manejar las emociones y profundizar en el autoconocimiento. Cuando dejamos de temer a nuestra propia voz, se abre el camino hacia el crecimiento personal. El budismo nos enseña a ver un maestro en cada emoción y el grito es uno de los más estrictos. Nos muestra lo lejos que aún estamos de la calma interior y, al mismo tiempo, nos recuerda, tenemos una opción, podemos ahogarnos en la ola de las emociones o usarla como energía para la meditación y la práctica de la no reacción. De un mismo modo que una lluvia purificadora nace de un trueno, el grito puede llevar a una transformación emocional si se canaliza correctamente. Imaginen a una persona que ha reprimido la irritación hacia un colega durante mucho tiempo. Un día, no lo soportó más y le gritó, aunque antes siempre se había mantenido en silencio. A primera vista, esto parece un fracaso, pero si logra ver en este estallido una señal para el autoconocimiento, la situación se convierte en una lección. En lugar de culparse, se pregunta, ¿qué me afectó exactamente de esa palabra o acción? Así comienza el proceso de manejar las emociones, donde la conciencia plena se vuelve la herramienta principal. Aquí, el grito no es destrucción, sino el inicio de una nueva práctica espiritual. Es así como la sabiduría nace del caos y la persona adquiere la paciencia que tanto le faltaba. Es importante notar que el grito a menudo se relaciona no solo con el evento actual, sino también con el karma de experiencias pasadas. ¿Cuántas veces escuchamos los gritos de nuestros padres en la infancia y luego, sin querer, los repetimos en la vida adulta?
Estos ecos del pasado viven dentro de nosotros, controlando nuestras reacciones. Y llega el momento en que una persona decide romper este ciclo. Entiende, mis reacciones no soy yo, son el resultado de la experiencia acumulada. Es en este momento cuando la meditación y la respiración consciente se convierten en la puerta a la libertad. Porque la respiración, simple y accesible para todos, es capaz de restaurar el equilibrio mental incluso en el momento más tenso. Muchos temen admitir que el grito es parte de su naturaleza, pero negarlo solo aumenta su poder. Aceptar, por el contrario, abre el camino a la compasión y la empatía. Primero hacia uno mismo, y luego hacia los demás. Porque, ¿cómo se puede entender el dolor ajeno si no se aprende a ver el propio? Cuando una persona se da cuenta de que el grito es solo una forma en que el alma comunica su sufrimiento, el juicio desaparece. En su lugar, nace una suavidad que no permite que las emociones negativas destruyan todo a su alrededor. Poco a poco, la tensión interna se reemplaza por la calma interior. Y entonces la persona ve que la fuerza no está en el grito, sino en la capacidad de transformarlo. 2. El método del lago de la mente y el poder de la no reacción. Imaginen su conciencia como un gran lago. En un día claro, su superficie está en calma y refleja todo lo que la rodea, el cielo, las nubes, los árboles. Pero si una piedra cae, las ondas se extienden por el agua. Lo mismo ocurre con la mente, tan pronto como aparece un irritante, su paz se ve perturbada. La pregunta no es si las ondas aparecerán, sino qué haremos con ellas. Muchos están acostumbrados a reaccionar instantáneamente, como si olvidaran que cualquier movimiento amplifica la ola. Pero la sabiduría radica en permitir que el agua se calme por sí sola. Este es el arte de la no reacción. ¿No han notado cómo a veces un simple silencio funciona más poderosamente que un grito? Cuando no nos lanzamos de inmediato a la batalla, tenemos la oportunidad de ver la situación desde afuera. La mente en esos momentos es como un lago donde las ondas se desvanecen gradualmente. La respiración consciente se convierte en un remo que ayuda a mantener el equilibrio mientras la tormenta se calma. Aquí, el autoconocimiento consiste en ver, no estoy obligado a reaccionar de inmediato. Tengo una opción. Y es precisamente esta elección la que abre la puerta a la paz mental. Muchos confunden la inacción con la pasividad, pero no es así. En el budismo, la inacción se entiende como una acción consciente. Ustedes eligen no ceder al impulso, sino dejar que la emoción pase. Esto no es debilidad, sino una manifestación de la fuerza interior. Piensen en cuántas veces se han arrepentido de palabras dichas impulsivamente. Si hubieran permitido que su mente se calmara, el resultado podría haber sido completamente diferente. La meditación nos enseña precisamente esto, ser testigos de nuestros sentimientos, no sus prisioneros. Es en esos momentos que la persona se da cuenta de que no es la emoción, sino quien es capaz de observarla. Para sentir la diferencia, pueden hacer un simple experimento. La próxima vez que sientan el deseo de gritar, respiren profundamente 3 veces y exhalen. Noten cómo cambia su estado mental. A menudo, después de solo unos segundos, el nivel de tensión disminuye y el grito pierde fuerza. Esto no significa que las emociones desaparezcan, sino que se vuelven manejables. ¿Por qué? ¿Qué es un grito sino una invitación a la transformación emocional? Estamos acostumbrados a pensar que destruye, pero en realidad puede crear una nueva forma de comunicación, donde la apertura reemplaza a la agresión y la empatía se convierte en un puente hacia la otra persona. 3. El poder de la respiración consciente y la paciencia. A menudo pensamos que la paciencia es esperar y estar inactivo. Pero en realidad, la paciencia es un estado activo, lleno de fuerza. Es como las raíces de un árbol que permanecen firmes incluso durante una tormenta. Combinada con la respiración consciente, se convierte en una herramienta real para el manejo de las emociones. La respiración no es solo un proceso fisiológico.
sino una puerta hacia la calma interior. Cada inhalación puede llenarlos de tranquilidad y cada exhalación puede llevarse las emociones negativas. Recuerden cuántas veces han reaccionado impulsivamente y luego se han arrepentido de lo que dijeron. Todo eso sucedió porque no se dieron una pausa. Pero si antes de responder toman una sola respiración profunda, todo cambia. Es como si presionaran el botón de pausa en su mente. Ese segundo les da la opción de gritar o de encontrar palabras que traigan paz. El budismo lo llama conciencia plena y nosotros podemos llamarlo sabiduría en acción. Prueben un ejercicio sencillo. La próxima vez que sientan irritación, no hablen de inmediato. Primero, tomen 3 respiraciones profundas y exhálenlas. Imaginen que cada inhalación los llena de paciencia y cada exhalación se lleva el enojo. Ya después de este pequeño ritual, notarán que el grito pierde su fuerza. Esto no significa que las emociones desaparezcan, sino que ahora ya no los controlan. Se convierten en dueños de sus propias reacciones. La paciencia no es solo controlar el grito, sino también la clave para el crecimiento personal. Porque cuando aprenden a esperar, sin ceder a los impulsos, descubren dentro de ustedes una fuente de sabiduría. La respiración consciente ayuda a notar la impermanencia de las emociones. Verán que el enojo, al igual que una ola, sube y baja. Y entonces se preguntarán, ¿por qué destruir las relaciones por algo que desaparecerá pronto? Es interesante cómo la práctica de la respiración funciona incluso en situaciones estresantes en el trabajo. Por ejemplo, cuando un jefe los critica, la primera reacción es justificarse o levantar la voz. Pero si se dan una pausa y toman 3 respiraciones profundas, mantendrán la paz interior. Esto no solo ayuda a evitar conflictos, sino que también los hace más seguros de sí mismos. Porque manejar las emociones es un signo de verdadera fuerza. 4. La conciencia de la impermanencia de las emociones. En las enseñanzas budistas se dice que todo en este mundo es impermanente. Y es precisamente este entendimiento lo que puede otorgar a una persona una verdadera libertad. Piensen en cuántas veces han gritado, creyendo que sus emociones durarían para siempre. Pero luego, después de un minuto o una hora, descubrieron que el enojo ya había desaparecido, como la niebla de la mañana. La conciencia plena ayuda a notar esta impermanencia justo en el momento del estallido. Entonces, el grito deja de parecer necesario. Se convierte en una señal, esta emoción se irá pronto. No vale la pena destruir mi paz mental por ella. La conciencia de la impermanencia nos enseña paciencia. Porque cuando entienden que las emociones negativas vienen y van, se vuelve más fácil no aferrarse a ellas. Es como si estuvieran observando las nubes en el cielo. Son diferentes, pero ninguna se queda para siempre. Y si hoy su corazón está lleno de irritación, mañana puede estar lleno de compasión. En esto reside la sabiduría, ver que la vida es un flujo, no una roca inamovible. Traten de recordar un momento en el que estaban muy enojados. En ese instante, parecía que esa rabia los había consumido por completo. Pero, ¿dónde está ahora? No pueden tocarla. Desapareció, dejando solo un recuerdo. Ese es todo el secreto de la impermanencia. Nada permanece igual. Incluso las emociones negativas más fuertes no pueden durar para siempre. Este conocimiento por sí solo trae paz mental, si solo le permiten entrar en su corazón. Para afianzar esta comprensión, pueden practicar la meditación en la respiración. Durante la inhalación, recuérdense a sí mismos, esta emoción es temporal. Al exhalar, digan mentalmente, la estoy liberando. Poco a poco, comenzarán a sentir cómo la pesadez se va. Al principio, se sentirá extraño, ya que la mente está acostumbrada a aferrarse a cada pensamiento y sentimiento. Pero con paciencia, llegará la ligereza y un día entenderán que el grito ya no tiene poder sobre ustedes. 5. La compasión como fuerza, no como debilidad.
A menudo se percibe la compasión como algo blando, pero en realidad es la fuerza más grande que un ser humano puede desarrollar. Cuando alguien les grita, su primera reacción es responder de la misma manera. Pero si en ese momento se detienen e imaginan que detrás de sus palabras hay dolor, su perspectiva cambiará. El budismo enseña que cada acción tiene una raíz. Y generalmente es el sufrimiento. Al ver esto, comienzan a comprender en lugar de culpar. Esto no significa que permitan que los lastimen. Significa que eligen la sabiduría en lugar del grito. La compasión es la capacidad de ver el dolor detrás del enojo y el miedo detrás de la grosería. La bondad amorosa no son solo palabras bonitas, sino una práctica que cambia el mundo interior. Intenten enviar mentalmente buenos deseos cada día, incluso a las personas que les causan irritación. Díganse a sí mismos, que él sea feliz. Que encuentre la paz interior. Al principio, la mente se resistirá. ¿Por qué desearle felicidad a alguien que me ha ofendido? Pero poco a poco notarán que esto disminuye su propia tensión. En ese momento, el grito pierde su fuerza, ya que dentro de ustedes nace la calma interior y la sabiduría. Es interesante cómo la práctica de la bondad amorosa también ayuda a manejar las emociones. Cuando se concentran en la compasión, las emociones negativas dejan de controlarlos. Es como si cambiaran de canal, de la destrucción a la creación. Es similar a sintonizar un receptor de radio. Pueden elegir la onda de la irritación o la onda de la empatía. Y si eligen la segunda, su mundo interior se llena de luz. Entonces, incluso el grito deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio de que es hora de practicar la compasión. Hay un ejercicio sencillo. Cuando alguien les provoque el deseo de gritar, cierren los ojos e imagínenlo como un niño, pequeño, asustado, que simplemente necesita amor. Esto cambia instantáneamente la percepción. Comienzan a ver no a un enemigo, sino a una persona que necesita ayuda. Esta perspectiva desarrolla la empatía y rompe el ciclo habitual de gritos. Porque es difícil gritarle a alguien a quien ven como vulnerable y necesitado de comprensión. 6. La flexibilidad mental en lugar de la rigidez de las creencias. La flexibilidad mental no es solo una cualidad, sino la clave para la paz interior y la sabiduría. Imaginen un árbol durante un fuerte viento. Un árbol rígido con ramas frágiles se romperá. Pero un sauce flexible se doblará y luego volverá a erguirse. Lo mismo ocurre con las personas. Aquel que se aferra a sus creencias como a un muro de hormigón corre el riesgo de romperse ante la primera tormenta. Pero quien sabe escuchar, aceptar diferentes puntos de vista y ver la impermanencia de todo lo que le rodea, se mantiene intacto. La flexibilidad mental nos permite manejar las emociones y evitar los gritos. Porque en lugar de un conflicto, elegimos la comprensión. A menudo, el grito surge precisamente de la rigidez de las creencias. Pensamos, yo tengo razón, por lo tanto, el otro está equivocado. Esta actitud genera tensión. Cuando el interlocutor no está de acuerdo, parece que amenaza nuestro yo, y entonces el grito se convierte en un arma de defensa. Pero si recuerdan que todas las opiniones son temporales, como las nubes en el cielo, la amenaza desaparece. Ven que la opinión del otro no los destruye. Es simplemente otra perspectiva del mundo que podría cambiar mañana, al igual que la suya propia. El budismo enseña que el sufrimiento surge donde hay apego. El apego a los pensamientos es tan destructivo como el apego a las cosas. Cuando renuncian a la necesidad de tener siempre la razón, en su corazón aparece un espacio para la compasión y la empatía. Dejan de gritar porque ya no hay necesidad de defender su ego. En su lugar, nace la calma interior, que les da la fuerza para escuchar de verdad. La práctica de la flexibilidad mental comienza con una pregunta sencilla: ¿y si me equivoco? Esta pregunta no los hace débiles, los hace sabios. Porque admitir que no lo saben todo es abrir la puerta al crecimiento personal.
El autoconocimiento es imposible sin humildad. Cuando se dan cuenta de que sus creencias pueden ser limitadas, se vuelven más libres. Dejan de aferrarse a los viejos esquemas y están listos para aprender de la vida. 7. El arte del silencio consciente. El silencio a menudo se percibe como debilidad. Pero en realidad es capaz de decir más que las palabras más fuertes. Cuando surge en el corazón el deseo de gritar, el silencio puede convertirse en su mayor aliado. Piensen en cuántas veces se han arrepentido de lo que dijeron después de una pelea. Ahora imaginen que en ese momento eligieron el silencio y la respiración profunda. La situación podría haber sido muy diferente. El silencio consciente no es pasividad, sino una elección sabia. Les da tiempo para que las emociones se calmen y la mente se vuelva como un lago tranquilo. Entonces, en lugar de palabras destructivas, aparece un espacio para la compasión, la empatía y la sabiduría. El silencio consciente es la calma interior que no necesita demostraciones. Cuando no responden a un grito con otro grito, demuestran que tienen el control de sí mismos. Esto no significa estar de acuerdo con lo que dice la otra persona, sino elegir la paz interior en lugar del caos. En ese momento, las emociones negativas pierden poder porque se alimentan de la reacción. Sin respuesta, el grito se apaga gradualmente, como un fuego al que se le quita el combustible. Ustedes mantienen su fuerza interior y convierten el conflicto en una lección de autoconocimiento. Hay una antigua sabiduría: el silencio es una respuesta que todos oyen. No necesita un tono elevado para ser convincente. Quien sabe guardar silencio en una situación tensa se convierte en el dueño de sus emociones. Imaginen que, en una discusión, hacen una pausa, sin apresurarse a responder. En ese momento, el interlocutor comienza a escuchar no solo sus propias palabras, sino también su significado. A veces, el silencio es lo que hace que la persona reflexione y que el grito pierda su fuerza. Así, el silencio se convierte en una herramienta de transformación emocional. La práctica del silencio consciente requiere paciencia, ya que la mente los empujará hacia la reacción habitual. Pero recuerden, la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte que los demás, sino en tener el control sobre uno mismo. 8. La red de interdependencia y el karma. Cada una de nuestras acciones es como una piedra arrojada al agua. Las ondas que crea se extienden mucho más allá del lugar donde cayó. Lo mismo ocurre con nuestras palabras, pensamientos y acciones. No solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Un grito dicho con enojo puede herir a alguien tan profundamente que sus ecos resonarán en su corazón durante años. Pero una palabra amable o un acto de compasión pueden cambiar el día de alguien y a veces, incluso su vida. Cuando somos conscientes de esta interconexión, surge un deseo natural de elegir la sabiduría en lugar del impulso. El budismo enseña que todo en el universo es interdependiente. Nuestro karma se forma no solo de grandes acciones, sino también de pequeñas cosas. Incluso un pensamiento fugaz, si se alimenta, se convierte en un hábito. Y el hábito determina nuestro carácter y destino. Cuando gritan, crean una energía de destrucción que regresa a ustedes. Pero cuando eligen la paciencia, la empatía y la calma interior, construyen paz no solo en ustedes mismos, sino también a su alrededor. Esta es la fuerza de la práctica espiritual en la vida diaria. Imaginen una oficina donde una persona comienza a gritar. Su irritación contagia instantáneamente a los demás. El ambiente se vuelve tenso. El estado de ánimo de todos empeora. Pero si esa misma persona hubiera elegido la respiración consciente y un tono tranquilo, el efecto sería el contrario. El estado de paz se propaga tan rápidamente como la irritación. Un pensamiento, una emoción o una acción son semillas. Y depende de nosotros qué frutos darán. Es interesante que incluso el silencio crea una onda. Cuando eligen no responder con un grito, los demás lo notan.
comienzan a sentir que se puede hablar de otra manera, que hay otro camino. Se convierten en un ejemplo, y su calma interior se extiende como el aroma de una flor. En silencio, pero inevitablemente. Así es como funciona la energía de la compasión y la bondad amorosa. Es invisible, pero capaz de cambiar todo un espacio. 9. El grito como herramienta de crecimiento y autoconocimiento. El grito a menudo se percibe como un enemigo, como una manifestación de debilidad e incapacidad para controlarse. Pero si miran más a fondo, pueden ver que lleva un enorme potencial para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Porque el grito no aparece de la nada. Es un reflejo de conflictos internos, miedos acumulados y necesidades insatisfechas. Cada vez que gritamos, es como si levantáramos piedras ocultas del fondo de un lago. Y si aprendemos a mirarlas con atención, en lugar de arrojarlas a los demás, el grito se convierte en una herramienta de conciencia. Se convierte en un espejo que muestra lo que dentro de nosotros necesita sanación, no en un arma contra los demás. Intenten recordar un momento en el que le gritaron a alguien. Después del estallido de emociones, a menudo llega una sensación de culpa o arrepentimiento. Esto no es casualidad. El grito revela lo que hemos intentado ocultar o reprimir. Es como si sacara a la superficie lo que ha demandado atención durante mucho tiempo, el miedo a no ser aceptado, el dolor de viejas heridas, el cansancio por la tensión constante. En este momento, es importante no huir de estos sentimientos ni culparse, sino preguntar, ¿qué quería decir realmente? Esta mirada honesta transforma el grito en una fuente de sabiduría. El grito también nos muestra donde olvidamos la impermanencia. Cuando las emociones parecen eternas, gritamos para liberarnos de su peso. Pero si nos recordamos a nosotros mismos que son temporales, el deseo de gritar disminuye. En ese momento, el grito se convierte en un maestro que nos recuerda, mírame con atención, no soy para siempre. Y cuanto más notemos esta verdad, menos permitiremos que el grito nos controle. El grito a menudo nos enseña compasión hacia nosotros mismos. Porque si gritamos, significa que hay mucho dolor dentro. En lugar de culparnos, podemos decir, entiendo por qué grité. Esto significa que necesito más cuidado y paciencia conmigo mismo. Esta actitud desarrolla la empatía no solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Porque empezamos a ver que detrás de cualquier grito hay dolor, y entonces incluso los estallidos ajenos dejan de causarnos enojo y generan el deseo de comprender. 10. Elección y responsabilidad, el camino hacia la transformación. Ahora piensen, ¿cuántas veces el enojo les ha quitado lo que realmente valoran? ¿Cuántas conversaciones terminaron en gritos en lugar de convertirse en el inicio de la comprensión? Y, ¿no es hora de dejar de ser prisioneros de sus emociones y empezar a vivir con calma interior y sabiduría? Todo lo que hemos discutido hoy no es solo teoría. Son pasos que pueden dar ahora mismo. Pregúntense, ¿estoy listo para convertir el enojo en un maestro y el grito en una herramienta de autoconocimiento? ¿Estoy listo para elegir la paciencia y la compasión en lugar de los estallidos que destruyen? Si la respuesta es sí, empiecen con algo pequeño. Una respiración consciente, una pausa, una palabra amable. Estos pequeños pasos pueden cambiar sus vidas más de lo que imaginan. Compartan en los comentarios cuál de estos 10 consejos aplicarán primero. Y para no perderse las nuevas prácticas que les ayudarán a encontrar la paz mental y la fuerza espiritual, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Recuerden, su transformación no comienza mañana, sino justo ahora.